producción, empleo e ingresos en el sector industria frente al COVID-19. Expositor, Dante Carbovilca, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Realizado el miércoles 2 de diciembre del 2020 en el conversatorio virtual El diálogo social y los retos derivados del COVID-19. Vamos a hablar hoy día sobre la industria peruana, principales estadísticas de producción y empleo, de una u otra forma, los temas medulares del conversatorio del día de hoy. Aquí queremos dimensionar el tamaño de la industria en el Perú. El Perú tiene una industria que más o menos genera valor agregado PBI alrededor de 100.000 millones de soles. En términos de América Latina, estamos en el puesto número 6 de desarrollo industrial medido por el PBI. Perú genera alrededor de 275 millones de soles diarios en su sector industrial. Una cifra muy importante. Teniendo en cuenta la dimensión de la industria a nivel de América Latina, la industria peruana a nivel de América Latina, ahora les voy a mostrar la evolución de la industria de las últimas 6 décadas, para tener un análisis integral y longitudinal de largo plazo. Y podemos ver que efectivamente en 15 años hemos tenido caída. Las reducciones más pronunciadas han sido entre el 88, 89, 90, y hubo una caída muy fuerte en el 83 producto del fenómeno del Niño de ese momento. Ya en los últimos años no hemos tenido un desarrollo favorable de la industria. Entre el 2014, el 2015 y el 2017 tuvimos 3 caídas consecutivas y nuevamente en el 2019 también tuvimos una caída de alrededor de 1,7%. Es decir, el 1,7% del 2019 implica que al entrar a la pandemia la situación de la industria no era de las mejores. En el caso del empleo, pre-COVID, encontramos que la industria en total trabajan 1.520.000 trabajadores laboran directamente en la industria. Y podemos ver en la gráfica que prácticamente se ha destacado en los últimos 5 años el número de trabajadores, y respecto al año 2012, que fue el año récord de creación de empleo en la industria, se registra una reducción de 100.000 trabajadores menos en los últimos 6 años, sin contar el COVID. De este 1,5 millones de trabajadores que presta sus servicios en el sector manufacturero, el 64% es informal y el 36% es formal y en planilla. Ahora veamos cómo ha ido el ingreso promedio mensual por trabajo los empleados en la industria. Y ahí podemos ver una tendencia creciente del 2008 hasta el 2016, pero ya en los últimos 3 años hubo un leve estancamiento de los ingresos de los trabajadores industriales, que en el año 2019 en promedio fue 1.493. Y aquí podemos ver lo siguiente. Cuando desdoblamos esta cifra de 1.493, que incluye a los trabajadores formales e informales, aquí encontramos una sustancial diferencia. El trabajador informal en la industria, en promedio en el año 2019, ganaba 900 soles mensuales, y el trabajador formal, alrededor de 2.476 soles mensuales, los que trabajan en empresas debidamente acreditadas, con cumplimiento de toda la normatividad y protección social que la ley manda. Eso implica que un trabajador formal en la industria ganó 2,75 veces más que un informal en el sector manufacturero en el año 2019. Y luego, como último cuadro del pre-COVID, aquí presentamos el ingreso promedio mensual laboral de las industrias manufactureras por tamaño y el número de trabajadores. En las empresas pequeñas, el sueldo promedio era 1.033, de 1 a 10 trabajadores. De 11 a 20, 1.734 trabajadores. De 21 a 100 trabajadores, 2.185 soles mensuales. Y más de 100 trabajadores, 2.466. Pero aquí hay algo que es necesario precisar. En el segmento más pequeño de las empresas, donde ganan
menos, hay más trabajadores en la industria. Cerca de 1 millón de trabajadores en promedio trabajan en empresas de 1 a 10 trabajadores. Y ahí podemos ver que mientras más grande sea la empresa, mayor es el salario. En tiempos de pandemia, ¿cómo se ha comportado la producción industrial en tiempos de pandemia? Como dije al principio, el 2019 no fue un buen año para la industria, fue un año relativamente complejo. En 4 trimestres del 2019, 3 se tuvo caída y solamente en un trimestre tuvimos un incremento. ¿Qué es lo que ha pasado en el 2020? Los 3 trimestres hemos tenido reducción productiva. En el primer trimestre cayó 9,3. En el segundo trimestre, el de mayor impacto y el de mayor dureza del confinamiento por el COVID, la industria peruana se redujo en 34,4%. ¿Qué significa esto? Significa que si el año pasado, en el segundo trimestre, producíamos 100 productos industriales, ahora solamente estamos produciendo alrededor de, o se produjo en el segundo trimestre alrededor de 66. En el tercer trimestre se ha vuelto a reducir, pero a una menor caída, menos 9,9, y si juntamos los 3 trimestres en lo que va del año, la industria tiene una reducción del 18% en lo que va del año del 2020. Una tasa de reducción muy, muy drástica y esperemos que en los próximos meses se recupere. Este fue en el caso de la producción. Nosotros hicimos una encuesta alrededor de un poco más de 1.000 empresas y le preguntamos cómo fue su comportamiento de las ventas en el segundo trimestre, en el periodo de mayor impacto del COVID. Y el 67% de las empresas nos dijeron que había disminuido sus ventas. El 13,7% nos dijo que se mantenían, 11,7% nos dijeron que no realizaban ventas y un 7,2% indicaron que sí aumentaban ventas. Cuando miramos hacia adentro qué tipo de empresas habían aumentado ventas, indudablemente habían algunas que eran supermercados, algunas que vendían productos agropecuarios, algunas que vendían por delivery, porque básicamente las únicas actividades que estaban vinculadas a sectores productivos que no pararon fueron agropecuarios, básicamente farmacias, insumos químicos, alcohol, algunos textiles que estaban vinculados a la protección del rostro y algunos elementos químicos que estaban vinculados al alcohol y algunos farmacéuticos que combatían el pre-COVID. El resto prácticamente nos dijo que o se mantenían o disminuían. También le preguntamos a estas empresas cuáles son los principales problemas que enfrentan en la pandemia. La gran mayoría, el 76,9%, disminución de demanda. Un 59% altos costos en seguridad sanitaria. Un 53% retraso en el cobro de facturas. Un 50%, la mitad, paralización de la producción. 45% pérdida de capital de trabajo. Un 37% desabastecimiento de materias primas. Pero aquí hay algo muy importante. El 92% de empresas encuestadas nos dijeron, tenemos un problema. Y solamente 7,5% nos dijeron que no presentaban problemas. ¿Qué significa esto? Que prácticamente casi todas las empresas en Lima Metropolitana tuvieron problemas de diverso tipo. Y aquí le preguntamos sobre sus problemas financieros. Le preguntamos a las empresas, ¿tienen problemas financieros? 81% nos dijo, sí tenemos algún problema financiero. El 53,8% nos dijeron, tenemos dificultad para cobrar a clientes. El 49% nos dijo, tenemos falta de liquidez para comprar insumos. 47% nos indicaron, tenemos limitaciones para acceder a fuentes financieras. También 46% nos dijo, falta de liquidez para pagar a proveedores. Básicamente los principales problemas eran liquidez, que estaban vinculados de diverso tipo del punto de vista de la empresa. Aquí es algo muy importante que el gobierno implementó un conjunto de medidas para tratar de amortiguar los efectos del COVID. Aquí he puesto los principales que están vinculados al sector empresarial
en el ámbito financiero y en el ámbito laboral. El total de garantías del gobierno nacional, donde se incluye Reactiva 1 y Reactiva 2 para empresas industriales, benefició a 48.576 empresas manufactureras. Y hubo un monto de garantías de alrededor de 8.500 millones de soles solo para las empresas industriales. Y eso representó el 14,7% de toda la garantía que prestó el gobierno mediante los procesos de Reactiva 1 y Reactiva 2. El gobierno también publicó un decreto de urgencia, el 033-2020, por el cual tenía un subsidio parcial de 35% para la planilla de empleadores del sector privado. En el caso de la industria, se beneficiaron 23.864 empresas que tenía como objetivo cubrir en parte la planilla de 212.379 trabajadores. ¿Cuánto fue el porcentaje de este subsidio de todos los sectores económicos a la industria? En el caso de trabajadores, al 15,3% de todos los trabajadores a nivel nacional fueron de la industria, y al 11,2% de todas las empresas beneficiadas de este programa, el 11,2% fueron empresas industriales. ¿Cómo le fue el empleo y cómo le está yendo al empleo en la industria en plena pandemia? Aquí tenemos un gráfico de todos los que trabajan en el sector industrial por trimestre, y podemos ver que en el primer trimestre, que ya estaba afectado por el COVID a partir del 15 de marzo, la industria tuvo 1.456.000 trabajadores. Al segundo trimestre la caída fue muy importante, bajó a menos de la mitad, bajó a 621.000, y al tercer trimestre ya se incrementó a 1.237.000. No obstante esta recuperación, todavía la PEA ocupada de la industria en el tercer trimestre es inferior en cerca de 20% a lo que teníamos hace un año. ¿Cómo estuvo el sector informal? El sector informal, que en la industria es básicamente cerca de un poco más de 900.000 trabajadores industriales son informales, bajó a 348.000, una fuerte caída, y luego se ha ido recuperando, y en el tercer trimestre ya tenemos 812.000 trabajadores que han ido retornando a la industria. En el caso del sector formal, aunque el dato completo es el del registro de planilla del Ministerio de Trabajo, pero esta es una estimación mediante una encuesta a 37.000 hogares que hacemos. Y en el caso de formal también se bajó de 534.000 a 273.000 en el segundo trimestre, y se ha recuperado en parte al tercer trimestre en 425.000. Cuando uno empieza a mirar las cifras de empleo y de trabajo, hay un proceso de recuperación, pero que todavía no se obtiene los niveles prepandemia. Estamos más o menos un 20% en promedio del empleo en la industria antes de la pandemia. Aquí hemos querido mostrar los ingresos promedios por trabajo en la industria según tamaño de empresa. Y aquí es importante precisar que todos los salarios promedios de los distintos tamaños de empresa se han visto reducidos. Voy a comparar solamente tercer trimestre con tercer trimestre, porque es la última data, la más reciente, y que nos permite hacer un análisis longitudinal en el último año. En las empresas o en los negocios industriales de 1 a 10 trabajadores, los salarios, el ingreso promedio se ha reducido en 23,5. En las empresas de 11 a 20 trabajadores, el salario promedio ha caído en menos 19, en 21 a 100 trabajadores en menos 22, y en las más grandes, en las más de 100 trabajadores, ha caído en 19,4%. Estas reducciones son promedios, y también son de trabajadores formales e informales. Y quiero terminar con un dato, pero muy importante, pero que es necesario verlo, porque tiene mucho que ver con la demanda interna del trabajador industrial, que aquí hemos sumado todos los salarios de los trabajadores que trabajan en la industria, de todos. Ese indicador se llama masa salarial. Y normalmente los salarios de todos los trabajadores industriales
estaban alrededor de 2.200 o 2.300 millones. Si en el Perú solamente hubiesen trabajadores industriales, la suma de todos estos salarios serían alrededor de 2.300 o 2.200 millones de soles. Este indicador que le llamamos masa salarial se redujo muy fuerte al segundo trimestre de 2.200 a 745 millones. Al tercer trimestre se ha recuperado en parte y está llegando a 1.270 millones. Todavía hay una franja importante por recuperar en salarios, que estamos hablando que salarios acumulados alrededor de 1.000 millones de soles que todavía falta para recuperar la masa salarial pre-COVID. En términos promedios, la masa salarial o el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores industriales, sumados todos, está cayendo en el tercer trimestre a un poco más del 40%. Muchas gracias.